Polémica se armó hoy en la socialización del reglamento de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, luego de que el secretario giró instrucciones de invitación a diferentes sectores. Organizaciones de padres de familia sostienen que en la guía o manual que se pretende aprobar se aplica la inclusión de género y adoctrinamiento de los niños para enseñarles que las relaciones entre personas del mismo sexo son normales. Nos retiramos porque aquí hubo un engaño. En la convocatoria del señor ministro, así como su publicación para Twitter, él dijo que veníamos a hablar de la ley. Una ley que no está vigente porque no ha sido publicada. Pero ayer a última hora dicen que venimos a discutir el reglamento. Es extemporáneo. Una vez más, el gobierno engaña a los padres, pero estamos preparados. Vamos a una marcha a exigir nuestros derechos el 22 de julio. Líderes religiosos también se retiraron, ya que aseguran que dicha guía permitirá la perdición de la juventud hondureña, que hay términos que dejan abierta la posibilidad de meter en nuestra niñez este tipo de preferencias que se prestan para distorsión. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una ley para proteger la niñez del abuso sexual, pero hay que tener cuidado en los matices que se usan a la hora de elaborar la ley. ¿Qué tipo de matices tiene esta ley? Por ejemplo, inclusión, género y una serie de terminologías que son muy peligrosas, porque la palabra inclusión envuelve incluirlo todo. Por su parte, el secretario de Educación asegura que no tiene nada que ver lo que los padres y diferentes sectores están expresando, que la intención es prevenir embarazos y no meter adoctrinamientos, como están vendiendo el tema. Incluso propone se haga una consulta popular sobre ello. Si está de acuerdo la ciudadanía hondureña, que se incluya la inclusión de género en la formación de nuestros niños y nuestras niñas. Los invito a que hagan la encuesta. Nosotros vamos a defender los valores y los principios de nuestra sociedad y vamos a defender ese montón de niños que no tenemos datos y niñas que han sido abusadas sexualmente, que llegan a parar a los hospitales y que muchas de ellas mueren porque estamos hablando que son niñas de 8 a 17 años y eso es grave. No le demos tanta vuelta al asunto, se va a hablar de inclusión de género en las escuelas, ¿sí o no? Es que esa no es la discusión. Es el debate que ellos dicen que tienen el temor de esta guía. Ese es el debate que algunos sectores han querido llevar. Los padres aseguran que no es verdad lo que está manifestando el secretario de Educación, pero que ellos no permitirán que el Estado decida por sus hijos en temas de género. Para que ustedes sigan teniendo ayuda, debemos de tratar los mismos términos, hablemos de género. Y quieren educar a nuestros niños, adoctrinarlos, para que empiecen a creer ellos, si yo soy varón y me quiero creer niña, está bien, tienes permiso, lo puedes hacer. Entonces los quieren adoctrinar y no lo vamos a permitir. Como madre me ampara la Constitución, el artículo 152, que todos se lo aprendan. 152, la patria potestad la tenemos nosotros. ¿Okay? Entonces, por eso nos retiramos. La ley fue aprobada en el año 2018 en el Congreso Nacional y lo que se busca es únicamente crear el reglamento, aseguran las autoridades. Esto salvará muchas vidas, ya que se trata de educación sexual. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital. Y a propósito de este tema, hay un comunicado de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa en torno a lo que está ocurriendo. Declaración pública de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Iglesias Evangélicas de Honduras, ante el decreto legislativo de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras. Xiomara Castro, profesor Daniel Esponda, diputados, nosotros, los pastores evangélicos de Tegucigalpa e iglesias evangélicas en Honduras, ejerciendo nuestra responsabilidad como ministros de Dios en servicio a este país, sostenidos y ordenados por los principios de las Sagradas Escrituras, así como también siendo ciudadanos responsables y en nuestro derecho constitucional a emitir nuestro pensamiento y con la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento moral de la nación, hacemos de público conocimiento
Número 1, estamos a favor del fomento y protección de la familia, de la niñez y la juventud de este país y trabajamos desde nuestras comunidades locales en pro de estos grupos a través de inculcar valores y modelar estilos de vida en apego a la moral y el bienestar común que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos enseña. Trabajamos desde nuestras comunidades de fe enseñando el valor de la abstinencia sexual, sobre la responsabilidad de los roles de la sexualidad humana en base al diseño biológico y también como las relaciones sexuales están reservadas para la vida adulta exclusivamente dentro de la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer. Rechazamos y trabajamos en la comunidad local para evitar todo aspecto, condición social o circunstancia que conlleve a embarazos no deseados en adolescentes. Somos respetuosos del Estado laico, pero también nos oponemos a cualquier imposición externa o adoctrinamiento en contra de nuestras convicciones, incluyendo programas de educación sexual provenientes del Estado o de organismos internacionales que se basan en lo que llaman perspectiva de género, enfoque de género o ideología de género, siendo estándares educativos ideológicos y no científicos que desconocen o minimizan la realidad biológica y espiritual del ser humano sexuado en mujer y hombre, así como Dios los creó y que está registrado en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Rechazamos el decreto legislativo Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, emitido en el Congreso Nacional el pasado 8 de marzo de 2023, el cual fue socializado exclusivamente con un poco más de 20 ONGs, activistas de la comunidad LGTBIQ+, comunidad de personas trans y organizaciones feministas de este país, las cuales no tienen competencias pedagógicas educativas que enseñar a los menores de este país. Dicha socialización está registrada en el artículo 6 de la Comisión de Dictamen de dicho decreto legislativo. Este decreto legislativo, Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, afirma en sus considerandos que Honduras adoptará e incorporará las directrices de la Agenda 2030 de la ONU, lo cual en relación a la educación sexual integral se basa en el enfoque de género, lo cual hace a un lado la sexualidad biológica y pone en supremacía la llamada sexualidad social o sexualidad de género, la cual incluye más de 100 tipos de géneros sexuales autopercibidos subjetivamente y que constituye una contraposición a la biología objetiva, al diseño de Dios y a las buenas costumbres morales y espirituales del pueblo de Honduras, en su mayoría creyente, seguidor y temeroso de Dios. Rechazamos cualquier acercamiento o abordaje en los centros educativos del país, ya sea a través del plan de estudio presente y futuro que pretenda educar a los menores de edad en los llamados nuevos ejes transversales educativos, que incluyen derechos reproductivos, de diversidad sexual, de equidad de género, ya que estos atentan contra nuestros principios morales. Rechazamos una educación sexual basada en un modelo educación sexual integral, promovida desde el seno de las Naciones Unidas. Apoyamos a las instituciones evangélicas y católicas que han emitido comunicados donde expresan ampliamente su posición como pueblo cristiano en Honduras sobre los peligros del enfoque de género o la ideología de género en todas las sociedades y que ahora pretenden infiltrarse en el sistema educativo nacional a través de la ya mencionada Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras. La Constitución de la República de Honduras, en el artículo 152, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12, y la Convención Americana de Derechos Humanos son parte del sustento legal y de derecho que asiste a los padres de Honduras para no permitir la hipersexualización de sus hijos, a quienes instamos a reclamar su derecho preferente de escoger el tipo de educación que han de recibir sus hijos y a rechazar cualquier intento de introducir dentro de la educación sexual contenidos sin base científica que responden a una construcción ideológica o social, sin contar con la participación de los padres y profesionales de la ciencia competentes en su elaboración, diseño y socialización. Por lo tanto, hacemos un llamado respetuoso a la presidenta Xiomara Castro de Celaya a vetar la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, aprobada el 8 de marzo de 2023 por el Congreso Nacional, que se basa en los principios que promueven las Naciones Unidas en su propuesta global a los países pobres en la Agenda 2030, basada en lo que ellos llaman educación sexual integral, la cual hace promoción de conceptos de enfoque de género, transgenerismo, masturbación, experimentación sexual, identidad de género fluido,
autonomía progresiva sexual y otros a menores de edad en las aulas de clase. También se solicita elaborar una nueva ley de educación sexual basada en biología, tomando en cuenta los valores morales, científicos vigentes y que se enfoque exclusivamente en la realidad objetiva de la biología del ser humano y no en el llamado enfoque de género, lo cual es una puerta abierta a la subjetividad sexual que, si bien es cierto respetamos de alguno, no debe ser la norma que rija a la mayoría, ni mucho menos a los menores de edad en nuestras aulas de clase. Pedimos que al momento de diseñar y elaborar esta nueva ley de educación sexual basada en biología, sea también basada en los valores morales y cristianos de la familia, que son de cuantía tradicional en nuestra sociedad. Esto es lo que está pidiendo la Asociación de Pastores de Honduras y las iglesias evangélicas. Vamos en este momento, porque su opinión es importante aquí en HCH, en la noticia del día, solo que vamos a colocar 5 minutos, Fernando, en pantalla el WhatsApp de Hable Como Habla para que nos dé a conocer su opinión en torno a este tema. Porque en HCH su opinión importa. Participe con nosotros en el WhatsApp 99228742. Fernando, muy coherente la posición de la Asociación de Pastores a mi criterio, no sé usted qué piensa. Decía, como se dice popularmente, los puntos sobre las IES. Sí. O sea, un comunicado bastante concreto, que le hace un llamado muy vehemente a la Presidenta de la República para que se mantenga cerca de Dios, inclusive. Sí. No solo para que escuche a todos los sectores de la sociedad, sino también para que se mantenga cerca de Dios, porque en este asunto, Cecia, es un asunto delicado, porque este asunto de los embarazos adolescentes y este asunto de género se quiere ver, o pretenden algunos verlo, desde el punto de vista ideológico. Y aquí es donde las iglesias hacen un énfasis muy importante, que si bien la ideología se le debe respetar a las personas, lo que debe prevalecer en un asunto como este es el asunto de lo biológico. Correcto. ¿Verdad? Y el asunto también de lo científico. Ajá. Y el asunto espiritual. De los valores, de la familia también habla. Lo que Dios nos instauró desde el principio de los días. Ellos están rechazando, pastores evangélicos rechazan ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente en Honduras. Y le piden a la presidenta que la vete. Que la vete. Porque este decreto fue aprobado el 8 de marzo en el Congreso Nacional. Inclusive, y tienen razón en lo que dicen, sin haber sido consensuado con todos los sectores de la sociedad. No, y tienen razón al manifestar con qué sectores fue socializado. Bueno, ellos mismos dicen que lo toman del documento que está en la comisión de dictamen, elaborado por la comisión de dictamen, donde dice cuáles fueron las instituciones que participaron en esta socialización. Y aquí es donde creo yo que las personas que dirigen este país, los que ostentan el poder en este país, deben ser más abiertos, Cecia, a escuchar a los padres de familia. Y no porque fue una promesa de campaña, deben de escuchar las mayorías. Mire, este asunto de género y de cómo se sienten las personas, lo advierten las iglesias. Ajá. Es tal, no lo podemos criticar, pero tampoco podemos permitir que nos obliguen a los demás. Que como de manera forzada quieran obligar que los menores, desde niños, vayan adoptando, creciendo con estas ideas. Mire, yo considero mucho, y soy del criterio igual que la Asociación de Pastores, como se ha pronunciado, que se deben de fomentar los valores, se les debe de instruir. Yo he promocionado aquí en reiteradas ocasiones una ley, o que se socialicen programas de prevención de embarazos, que se les enseñe a las niñas, porque en el interior del país, Fernando, tenemos pésima educación en este tema. Las niñas tienen relaciones sexuales desde bien pequeñas, son violadas y ni siquiera saben de qué se trata, abusan de ellas e incluso sus propios familiares, y al no tener conocimiento, esto lo ven con normalidad. Pero una vez que desde los centros educativos les empiezan a hablar, a enseñar, porque sus padres no tienen un nivel de escolaridad, entonces ellas van a empezar a comprender. Hasta ese punto yo estoy de acuerdo. Y los pastores son claros en que no es que están promoviendo los embarazos en adolescentes por el hecho de oponerse a este decreto, porque dicen, estamos trabajando activamente con las comunidades para que no exista
Ellos hablan de la abstinencia, correcto, de la vida sexual activa adulta. Adulta, que le corresponde a los adultos y que hay que esperar a que los niños crezcan, los adolescentes crezcan, porque estas son cosas de adultos. Y un aspecto muy importante ahí, Cecia, también es que nos habla de aproximadamente 100 géneros. Yo no sabía que eran tantos, pero eso es cuando usted pone las siglas LGTBIQ más, porque hay cantidad de géneros. Y yo creo que todos debemos de respetar lo que la persona quiera hacer con su propia vida. Sí, al final es decisión, ¿verdad? Pero yo también soy muy apegada a lo que dice la Biblia. Pero mire, hay géneros de personas que una persona hoy se siente hombre, pero mañana dice, no, yo mañana me siento mujer y me tienen que considerar mujer. Y pasado mañana se vuelve a sentir hombre y dice, me tienen que volver a considerar hombre. Y por ahí van ese Y esa es cuestión de géneros. Pero debemos de estar claros que hombre es hombre y mujer es mujer, porque así lo establece la Biblia. Hombre y mujer dice la Biblia. Y ojo, que yo soy muy respetuosa de sus gustos, de sus preferencias. Tengo amigos incluso que tienen atracción por personas de su mismo sexo. Los quiero mucho y los respeto, aunque no lo comparta. Porque yo sí soy muy apegada a lo que dice la Biblia, hombre y mujer. Así es. Pero eso no significa que usted no les va a respetar, que no le va a reconocer que tienen los mismos derechos que cualquier ser humano, pero no más. Por eso es que los pastores insisten en que los padres no permitan que estas ideologías entren a sus hogares y que tampoco ni siquiera se acepte que provenga de parte del Estado, porque así como vivimos en un Estado laico, tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no? Así es. Donde se nos obligue a creer este tipo de ideologías. Que piensen en proyectos que valgan la pena, decía un mensaje. Vamos a dar lectura a más que están llegando a través del WhatsApp. No estoy de acuerdo con el asunto de género. Madres, enséñenle a sus hijos la doctrina cristiana y el mundo será diferente. Tiene toda la razón, porque hay tanta ausencia de Dios en nuestros corazones que por eso vemos tantos hechos malignos. Otro televidente dice, por eso está el país como está. Seguimos con más mensajes. Buenas noches. ¿De qué manera piensan cambiar el país limpiando los centros penales, pero quieren ensuciar las escuelas con esa ley que lo que nos puede caer es fuego del cielo? Quieren limpiar la camisa y ensuciar el pantalón. Por eso Honduras está como está, por este tipo de gente. Imagínense, promover el homosexualismo. ¿Por qué no promueven matar gente y fumar droga entonces, si es lo mismo? Dios nos ayude con esta gente. Daniel Esponde está buscando grandes problemas con Dios. Bueno, él ha sido más bien como que con línea contraria al gobierno. Pues fíjese que hasta rompió la guía básica. Bueno, y también despidió a uno de sus principales colaboradores. Por la intención. Por la intención de prohibir que se hablara de Dios en las escuelas. Cecia, en este punto hay algo muy importante, y es que aquí es donde el pueblo tiene que ser muy sabio. Porque todas estas cosas, cuando el pueblo le da un cheque en blanco a los políticos. Y entonces vienen los políticos y aprueban las leyes que quieren. Y no las socializan con nadie, o las socializan con los grupos de conveniencia, con los grupos que quieren. Pero aquí es donde el pueblo tiene que aprender a ser más sabio, porque el poder de decidir lo tiene el pueblo, pero cuando le toca elegir a sus gobernantes.